Ayer aparentemente se ha regularizado la prestación del transporte interurbano de pasajeros en la provincia, después de 10 días en que las empresas mantuvieron el cese de actividades en demanda de un aumento en el precio del pasaje y la equiparación del subsidio provincial al subsidio nacional. No hay ninguna información oficial vinculada sobre la manera en que se resolvió el conflicto que mantuvo a 20 localidades sin transporte durante 10 días y a miles de personas sin la posibilidad de viajar, como lo hacen habitualmente, por ejemplo, para cumplir sus tareas laborales, viniendo desde la punta o de la zona serrana a la ciudad de San Luis. Y solamente se conoce la versión no muy precisa que nos dieron, por ejemplo, desde las mismas empresas, su vocera, cuando ayer nos dijo que habían pedido un incremento de tarifa del orden del 70% y que les concederían entre el 28 y el 30% y habría una revisión de esa tarifa en el mes de febrero. Y no ha habido más información y desde el Estado provincial tampoco han brindado información cómo se hizo para resolver el problema. Esto nos preanuncia la existencia de más conflictos, porque por otra parte no se resuelve la cuestión vinculada con la concesión de las líneas las que prestan servicios cada una de las compañías. De manera tal que muy probablemente vamos a seguir con este problema. Y vemos que en el ámbito nacional se añade al conflicto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahora, después del fallo de la Corte, el requerimiento por parte de Transporte de la Nación de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se haga cargo del transporte de pasajeros, tal cual acontece en cada una de las jurisdicciones provinciales. Así que será otro tema, bueno, no tan cercano a nosotros, pero de todas maneras vinculado de cualquier manera con la distribución de recursos nacionales, que se sumará a los problemas que estamos teniendo. Le pedí a Graciela Pastor es docente de la Universidad Nacional de Córdoba, es puntana, es ingeniera civil, magíster en administración de empresas, especialista en cuestiones vinculadas con el transporte, que nos atienda para que nos pueda orientar en algún concepto acerca de cómo es finalmente este sistema de transporte y de financiamiento del transporte que tenemos en la Argentina, que tenemos en las provincias, que son, entiendo que hay similitudes y hay diferencias también, y qué perspectiva le ve al funcionamiento de un sistema que, dicen los empresarios, siempre, eternamente es deficitario. Graciela Pastor, buen día, muchas gracias por atenderme, mucho gusto. Buen día, Mario, encantada por la invitación y de tener contacto con alguien de mi suelo, de San Luis. ¿Cómo le va? Pero muy bien, Graciela, muy bien. Bueno, respecto a lo que a la introducción que estaba haciendo, no puede estar bastante mejor hecho el diagnóstico. El tema es bastante complejo, como sabemos, ¿no? La única parte que dijo usted al final de que al ocurrir el fenómeno en Buenos Aires, quizás no repercutía en las provincias, pero sí, porque este fallo de la Corte Suprema va a complicar aún más las cosas. Uh-huh. Y bueno, y paso a comentarle más o menos, o sea, para mí lo que hay que analizar siempre es desde el punto de vista técnico, por dónde sale el precio de la tarifa, de dónde sale. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que lo que se está brindando es un servicio público, ¿no es cierto? Que es una actividad que nos satisface una necesidad que es colectiva y tiene el fin de movilizar pasajeros en rutas y recorridos autorizados. Y también tiene que tener ciertos estándares, como son la equidad, la calidad, la seguridad. Se debe prestar en forma continua, uniforme y regular, permanente e ininterrumpida a toda aquella persona
que pueda pagar la tarifa para subir, pueda y quiera pagar la tarifa para usar el servicio. Entonces acá esto ya nos limita porque no es una cuestión de oferta y demanda, ¿no es cierto? Sino que alguien debe garantizar que las personas podamos acceder al transporte público. Entonces hay veces que se concesiona y hay veces que lo explota el mismo gobierno, pero siempre tenemos que ir técnicamente a ver que hay que cubrir un costo. Y así como nosotros tenemos que hacer mover nuestro automóvil, tenemos diferentes tipos de costos, ¿no es cierto? Un costo fijo, que es el que usted tiene, aunque lo tenga dentro del garage. Tiene que pagar seguros, tiene que pagar el estacionamiento, etcétera, patentes. Y otro costo que tiene cuando el vehículo empieza a circular, combustible, mantenimiento. Bueno, esto corre para los ómnibus también. Ahora, depende, ¿no es cierto?, del lugar donde usted circule, las rutas, el tipo de ruta, todo esto, el tipo de gestión que usted haga de la empresa, el tipo de vehículos que tenga, su antigüedad, todo esto, y, y también de los pasajeros que usted pueda transportar. Entonces, aquí es donde viene un poco el problema, porque a lo mejor usted es una empresa que trata de ser eficiente, todo esto, pero la cantidad de pasajeros que tiene para transportar es muy poca y con lo que cobra por boleto no le alcanza para cubrir sus costos. Sí, ¿Me sí, entiendes? sí, perfecto. Entonces, ahí surge la diferencia. Entonces, hay una cosa que es la tarifa, que es la que hay que pagar públicamente. Esa tarifa la fija a través de la autoridad de aplicación, la fija el Estado. Y después está el costo del operador y un precio que puede estar, que un precio económico, que son precios de mercado, ¿no es cierto? Pero básicamente el conflicto surge entre lo que le cuesta al operador, al empresario, hacer andar sus vehículos y la tarifa que tiene que ser cubrir, digamos, todo el servicio. Entonces ahí el Estado tiene casi siempre es deficitario, como dicen las empresas, porque no es lo mismo llevar explotar un ómnibus en Buenos Aires, ¿no es cierto?, una línea de colectivos donde tenemos millones de pasajeros, que en el interior. Sí. Hay una cosa que se llama el índice pasajero kilómetro, que es lo que le cuesta transportar un pasajero en un kilómetro. Y bueno, mientras usted más pasajeros lleve por kilómetro, mejor va a ser su ecuación. Ese es un tema importante. Entonces, bueno, de ahí surge que generalmente los gobiernos tienen que salir a cubrir esa diferencia. Y bueno, y de ahí surge también que el empresario, todo desde mi punto de vista, esto desde mi punto de vista, el empresario ve que se le aumentan los costos, entonces ahí nomás pide aumento de tarifa. ¿No es así? Bueno, el empleado, el que maneja el colectivo, el colectivero, dice, bueno, si van a aumentar la tarifa, yo también quiero que me aumenten el sueldo. Entonces ahí surge un conflicto que a veces lleva a un paro, que es un paro medio, a veces en otras ciudades se ve, digamos, como en ciudades grandes, a veces hasta como consensuado, ¿no es cierto? Para presionar que los gobiernos pongan los subsidios. Sí. Bueno, y los subsidios, hay ciudades donde bueno, el principal es el Fondo Nacional, ¿no es cierto?, del transporte, que otorga subsidios a todo el interior y al AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, a todo el país, digamos. Lo que pasa es que esos subsidios hasta hace muy poco han estado muy concentrados en el área metropolitana, Sí. siendo más o menos un 83% del fondo compensador pasaba un 85% al AMBA y el 15% restante para todas las provincias del país. Sí, ha sido reclamo de los gobernadores también, materia de reclamo de Bueno, gobernadores. eso ha surgido a fines de noviembre, por ahí del año pasado se empezaron a juntar intendentes, gobernadores, y ahora usted vio que es un movimiento que viene más en crecimiento. Cuando se surgió esta presión, bueno, dijeron que la AMBA pague sus propios subsidios y todo este conflicto que usted mencionó. Pero
es una cosa que va, o sea, es como que ahora se está transparentando el problema, porque este problema siempre existió. Lo estaba viendo ustedes ahí en San Luis desde el año 2019, los titulares prácticamente se repiten, ¿no es cierto? Sí, hemos Dice, tenido. se amenaza paro de transporte, la provincia, la provincia sale a aclarar, bueno, el diálogo que usted estaba explicando recién. ¿Y qué salida tiene esto? Bueno, por un lado, el año pasado, perdón, ahora en abril, se presentó un proyecto de ley que se estuvo tratando hace a mediados de año, más o menos, no, un poco más adelante, de senadores del interior, en el cual piden un fondo compensador que se calcule de manera tal, ¿no es cierto?, que sea equitativo para todo el país. Que todos Entonces paguemos piden más o una menos lo serie de, mismo. es un proyecto, ¿Sería no, que eso? el distribuir el dinero, la nación, lo haga con un criterio, digamos, justo, ¿no es cierto? Que relacione, mire, em, que tienen que primero fijarse en cuántas son las unidades habilitadas, porque hay muchas veces que los empresarios declaran 100 unidades, póngale, y tienen menos habilitadas, más, menos, no importa el número, pero no son oficialmente las unidades habilitadas. Ujú. Entonces, eso es muy importante, porque en base a eso van a calcular qué dinero le corresponde a cada empresa o a lo mejor, veo que también los subsidios se dan, bueno, en general se dan a las empresas. Después, ¿cuánto es la cantidad efectiva de empleados que tienen? Porque también no puede, qué sé yo, en el interior a veces tienen cuatro empleados para que maneje cada colectivo en promedio. Ujú. Y lo aconsejable es que tenga 2,5, póngale. Ujú. Entonces, bueno, ahí tienen que ajustar también, digamos, la empresa su eficiencia. ¿Cuántos kilómetros recorren efectivamente? Y nunca la asignación de subsidios a la misma provincia puede superar el 30%, que ese es un tope que ellos han estudiado que es razonable para que se reciba el subsidio. Ujú. Entonces, bueno, por ese lado, con esa ley estaríamos, ¿no es cierto?, oficializando, digamos, O sea que poniendo a la vista el problema. eso del 30% de límite, es 30%, que ninguna jurisdicción puede tener más del 30% del monto total de los subsidios, o yo Claro, interpreto mal. exactamente. Es decir, que en vez de ir Sí, el no, no, 85% al es AMBA. así, porque ahora tenemos, claro, que se reparta o sea, que se reparta y en todo ese montón ninguna supere, digamos, por ningún motivo, porque a lo mejor se encuentran muchos justificativos Graciela, para que estos porcentajes sean más altos. Sí, Graciela, disculpe, disculpe que la saque del tema así como lo viene usted planteando, pero yo la voy a sí, sí, molestar, yo la voy a molestar bastante a lo largo del año próximo, ya va a ver, este, porque sí, nosotros estamos con una crisis en el transporte de la cual no salimos desde hace mucho tiempo. Hemos tenido una sí, degradación en la calidad del transporte. Primero ha sido insuficiente para atender las necesidades que hemos tenido. Después, a pesar de esa insuficiencia, hemos tenido una degradación que es evidente, ¿no? Los que usamos el transporte público nos sí. damos cuenta que es evidente esto que le estoy diciendo. Este, entonces, uno no puede pensar que los funcionarios están siempre, digamos, actuando mal. Sería No, ilógico que uno lo pensara así. Uno más bien tiende a pensar que tienen limitaciones para actuar que pueden estar dadas por la cuestión presupuestaria. Eh, entonces, yo lo que digo, sí. el sistema que tenemos va necesariamente a ser permanentemente subsidiado por el Estado, ¿o no? Y sí, para mí sí, más porque esto ya es por una cuestión, ¿no es cierto?, también de sustentabilidad del medio ambiente, o sea, el medio más sostenible, digamos, para una ciudad, para una nación, para todo,
así como el tren es mejor respecto al ómnibus, el ómnibus es mejor a que nosotros salgamos cada uno en su vehículo particular. Claro. Entonces, bueno, desde el punto de vista de una planificación de Estado, el transporte público es muy importante. O sea, usted ve en las ciudades de Europa, hay ciudades que hasta han llegado a subsidiarlo totalmente, donde es gratis. O sea, porque ¿qué le interesa al Estado, digamos, a los gobiernos? Que vayan, tendría que interesarles, ¿no es cierto? Que la mayor cantidad de personas se trasladen ocupando el mínimo espacio posible y dejando para otras actividades, ¿no es cierto? Dejando el automóvil, todo, porque es necesario, pero otros tipos de desplazamiento en una mejor calidad de vida en la ciudad. Entonces, desde ese punto de vista, los gobiernos son muy responsables de que el transporte público funcione correctamente y Ujú. llegar a todos, como dijimos desde el principio. O sea, es un servicio para toda la comunidad que tiene que tener frecuencia, que tiene que ser previsible. O sea, entonces, visto desde ese punto de vista, y en el mundo, ¿no es cierto? El transporte prácticamente siempre se subsidia. Y Ujú. si nosotros acá tenemos una degradación también en los sueldos de las personas, o sea, ¿no es cierto? Cada vez, o sea, los salarios se van deteriorando y las personas tienen que seguir cumpliendo con sus actividades. Me parece que si no hay, no sé, un vuelco en otro sentido, como usted dice, son cosas para ir viendo en el tiempo, son bastante dinámicas. eh, sí, o sea, tiene que estar subsidiado, pero tiene que estar muy controladas las empresas, porque también, o sea, digamos, tienen que mostrar sus indicadores de buena gestión, que eso es lo que plantea la ley también, o sea, que sean medibles, o sea, que sus resultados sean medibles y en base a eso se les otorguen los subsidios. Bueno, un tema complejísimo, Graciela. Muchísimas gracias por atenderme, gracias por estas primeras orientaciones. Bueno, Realmente el tema del transporte en este programa lo hemos desarrollado siempre, lo hemos tratado siempre, ¿no? sí, Y nos preocupa como una cuestión, bueno, como que es un servicio esencial. Eh, y, y hemos protestado bastante cuando decían que querían ordenar más el centro de la ciudad, sacar sí, automóviles del centro de la ciudad, poner limitaciones al uso, estableciendo partes con estacionamiento medido, y a su vez no se fomentaba sí, adecuadamente el uso del transporte público de pasajeros, ¿no? Entonces veíamos y contradicción en sí, eso. Y nosotros es tenemos que, una ciudad que es incómoda en la zona céntrica y que podría ser mucho más atractiva para nosotros y más fácil para vivirla si tuviéramos, por ejemplo, menos autos en la calle, ¿no? y sí, Pero y sí, eso bueno, eso es lo que hay que gestionar, digamos, y eso es responsabilidad de los gobiernos, ujú, de los municipios, o sea, dar mayor, y también un consenso con, las, con la gente, ¿no? Con los ciudadanos. claro, Todos queremos llegar a la puerta del negocio en nuestro sí. propio auto. En eso no nos vamos a Y engañar. como cuando éramos chicos, Graciela, todavía hay gente que sale. Caminábamos al colegio con el frío del chorrillero. Digo, todavía hay gente que sale a mirar vidrieras desde los autos. Bueno, Ay, sí, 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 es cierto eso. En San Miguel es más así también. Y bueno, pero hay que ir equilibrando las cargas, ¿no es cierto? Entre lo que queremos bueno, y lo que nos impone el progreso. ha sido Bueno, un placer escucharla. Muchísimas gracias. a mí también un gusto que me hayan llamado. Buen día, Bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias. buen Saludos día. para todos los coterráneos. Hasta Bueno, luego. hasta luego. La ingeniera civil, magíster en Administración de Empresas, Graciela Pastor, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. En la radio